Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación, con la jornada donde vamos a presentar el informe Propuestas de mejora y llamada a la acción institucional y legislativa en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares en España. En primer lugar, agradecer obviamente a todos los colaboradores, expertos, patrocinadores, diputados, diputados regionales y todas las personas asistentes, tanto aquí en la sala como a través del streaming. Voy a ser breve porque somos muchos en esta inauguración y preferimos pues que el tiempo lo tengan los verdaderos expertos. En primer lugar, voy a dar la palabra a María Fernández, que es la directora de Acceso y Relaciones Institucionales en Amgen. María, cuando puedas. Ahora. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Bioinnova, la verdad, por impulsar esta iniciativa y la formación de esta alianza. Muchísimas gracias también por la oportunidad de abrirnos esta casa, ¿no?, de todos, el Congreso de los Diputados, para poder realizar esta sesión. Amgen, yo vengo en representación de Amgen. Amgen es una empresa biotecnológica, farmacéutica, cuyo objetivo es investigar y comercializar tratamientos que realmente dan solución a necesidades médicas no cubiertas y también a enfermedades graves, como son las enfermedades cardiovasculares. Para nosotros, bueno, pues es una prioridad realmente poner de relieve y visibilizar estas enfermedades cardiovasculares y realmente ayudar para que tengamos mayor conciencia del impacto que hacen estas enfermedades cardiovasculares en la salud de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que es un éxito que hoy estemos tantas instituciones aquí, profesionales, políticos, compañías farmacéuticas, y que todos, bueno, pues luchemos y colaboremos para que realmente sea una prioridad el tratamiento y la gestión de las enfermedades cardiovasculares, tanto a nivel político como a nivel de gestión del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A continuación, Denise Quintiliano, directora de Asuntos Corporativos de Boehringer Ingelheim España. Olá, excelentíssima presidenta do Congresso, excelentíssimos diputados, representantes de partidos políticos, sociedades científicas e associações de pacientes, coordenadores de los serviços de saúde e companheiros da indústria farmacêutica. Buenos dias, é prazer acompanhar-nos hoje. É honor para mim representar a Boehringer Ingelheim em la apresentação desse informe Pulso Vital. E o informe que se apresentará hoje se põe em valor linhas estratégicas e também prioridades em âmbito da saúde cardiovascular. E aí uma delas que gostaria de fazer especial ênfase em promover medidas que contribuam na prevenção e o tratamento das enfermidades cardiovasculares e suas comorbilidades associadas, como as patologias renais e metabólicas. E essas estão interconectadas e se amplificam entre si. E isso é muito relevante. Se estima que cerca de 14 milhões de pessoas em Espanha padecem enfermidades relacionadas com essas patologias. A modo de exemplo, 7 em cada 10 pacientes com insuficiência cardíaca têm enfermidade renal crônica. Dito isto, confiamos em que, trabalhando juntos, com enfoque e abordagem integral, lograremos diminuir a pressão em los sistemas sanitários e melhorar a qualidade de vida de los pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marta González, Value and Access Director de Daiichi Sankyo. Buenos días, estimados miembros del Congreso, distinguidos políticos, profesionales sanitarios, pacientes, representantes de la academia, Bioinnova y queridos compañeros. Es para mí un honor estar aquí hoy representando a Daiichi Sankyo, compañía farmacéutica global, cuya misión es aportar calidad de vida a los pacientes, aportar calidad de vida contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad. Y la sostenibilidad requiere dar respuestas a las demandas prioritarias de la sociedad y, sin duda, que disponer de una salud cardiovascular óptima es una de ellas. Para Daiichi Sankyo, la patología cardiovascular es un pilar fundamental desde hace más de un centenar de años. Investigamos, desarrollamos y focalizamos nuestros esfuerzos
para desarrollar terapias cardiovasculares innovadoras que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Patologías tan prevalentes como la hipertensión arterial, como el síndrome coronario agudo, la prevención del ictus y las dislipemias. Y prueba de ello son los más de 2 millones de españoles que diariamente ven beneficiada su salud cardiovascular gracias a la innovación de Daiichi Sankyo. Pero más allá de las estadísticas, la enfermedad cardiovascular impacta a millones de personas y a sus familias y, en definitiva, a la sociedad. Y hoy tenemos una oportunidad única de unir esfuerzos, de unir nuestras voces y realmente impulsar un sistema sanitario más eficaz, más robusto y más sostenible. Y sin más, quisiera dar la enhorabuena al Comité de Expertos por todo el trabajo realizado. Os animo a que continuéis en la misma senda y confío en que las propuestas que vais a poner en marcha hoy, que vais a compartir con todos nosotros, encuentren eco en las decisiones que se tomen en este honorable Congreso. Muchas gracias. Gracias, Marta. A continuación, Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España. Buenos días, muchas gracias. No puedo dejar de dar la enhorabuena a todo el equipo de personas que han trabajado para conseguir el resultado final, el documento que vamos a presentar hoy aquí. Pero, sobre todo, me gustaría destacar el recorrido que se ha llevado hasta que hemos llegado a este resultado. Y quiero destacar como un elemento fundamental la colaboración, el diálogo y la preocupación común o el objetivo común de grupos muy diversos, de asociaciones de pacientes, de profesionales de la salud, de sociedades científicas, de la academia, de políticos, de personas que tienen que tomar decisiones. Creo que todos ellos han dejado de lado sus intereses particulares como grupo y han trabajado por conseguir que la salud cardiovascular de los españoles o la salud cardiovascular y el pronóstico de los pacientes que tienen problemas cardiovasculares sea mejor, desde la prevención hasta el tratamiento, hasta proyectos que van a impactar en el día a día de muchos millones de personas que están ahora mismo sufriendo ese tipo de patologías. Yo creo, desde Lilly creemos que esta es la forma de trabajar, que esta es la forma de avanzar, el diálogo, la cohesión y el pensar esencialmente en los pacientes, porque o todos seremos pacientes o todos tendremos cerca a un paciente. Así que reitero mi enhorabuena y quiero dar las gracias por haber podido participar en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. A continuación, Natividad Calvente, directora de Asuntos Corporativos de Novartis España. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me lo ponéis cada vez más difícil porque ya todos habéis contado todo. Bueno, desde Novartis, yo represento a la compañía Novartis, una compañía innovadora que lleva muchos años trabajando en todo lo que es el tema de salud cardiovascular de la ciudadanía. Y yo quisiera destacar, en primer lugar, que hacemos, y gracias Bioinnova por coordinar todo esto, hacemos este evento en la Semana del Corazón. El próximo domingo es el Día Mundial del Corazón. Creo que es un momento muy oportuno para hacerlo. Creo que es muy oportuno presentarlo justamente aquí, porque sois vosotros los políticos los que tenéis que darle impulso político, si ya lo estáis dando, pero que tenemos que trabajar todos conjuntamente. Nosotros, como sociedad civil, os pedimos que trabajéis en esto. Creo que es importante porque tiene un gran impacto en la ciudadanía. Ya sabéis que es la principal causa de muerte y que afecta fundamentalmente a las mujeres. Creo que también es importante para los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular trabajar en prevención secundaria, que es donde se acumulan los mayores casos de mortalidad. Y creo que es importante hacerlo de la mano del sector privado, del sector público y de las asociaciones de pacientes y de las sociedades científicas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Bioinnova por apoyar el proyecto y muchísimas gracias por acogernos en esta casa. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati. A continuación, Adolfo Esquerra, Government Affairs Head de Novo Nordisk España. Buenos días. Representa a Novo Nordisk, como indica justo. Ya lo habéis dicho prácticamente todo, pero en primer lugar agradecer a todos los aquí presentes, políticos, asociaciones de pacientes, compañeros, amigos. Creo que es un hito importante estar aquí todos reunidos pensando en
lo mismo, que al final es el paciente, ¿no? Que siempre decimos que es el centro del sistema, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, me uno a las palabras anteriores, juntos y cohesionados para conseguir que efectivamente esto sea una realidad, ¿no? Y cuando pasaron esta iniciativa, ¿no?, propuestas de mejora y llamada a la acción institucional y legislativa en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, estamos en el sitio adecuado, ¿no?, porque es aquí, en este foro, donde se tienen que aprobar esas iniciativas legislativas, en esta Cámara Baja. Y creo que industria, pacientes, políticos, administraciones públicas, todos juntos conseguiremos que se reduzcan estas cifras tan alarmantes, que además mejorarán a lograr esa sostenibilidad que todos queremos del sistema sanitario y que debemos cuidar de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias. A continuación, Salvador López, director general de Amarin Spain, para España y Portugal. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, pues como decían mis compañeros, es una iniciativa Pulso Vital en la que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber participado y haber impulsado desde el inicio. Una iniciativa que pone en común los objetivos de muchas instituciones, empresas, asociaciones de pacientes con un fin común, que es reducir la mortalidad cardiovascular. Y, curiosamente, los datos del Instituto Nacional de Estadística provisionales del año 23 nos demuestran que algo estamos haciendo bien y esto es lo que nos impulsa en Amarin a continuar trabajando en esta línea, a hacer por lo que se puedan optimizar los procesos asistenciales, se pueda estratificar el riesgo de los pacientes e identificar a aquellos pacientes de alto riesgo para tener un tratamiento y un seguimiento durante su tratamiento mejor y hacer con que pues, la mortalidad cardiovascular deje de ser la primera causa de muerte y bueno, y en ese camino estamos, en ese camino seguiremos y nada, pues muy agradecido también digamos, al Poder Legislativo en el caso de que tome a bien las iniciativas del grupo de expertos que este proyecto, digamos, ha puesto encima de la mesa y que haya esas modificaciones y esa optimización de recursos. Muchísimas gracias a todos. Y por último, Ignacio Sáez Torres, General Manager de General Medicines Iberia en Sanofi. Hola, buenos días a todos. Ánimo, que ya soy el último del carrusel y simplemente decir buenos días a las autoridades, a las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y amigos todos que nos hemos reunido aquí con un fin común, que es mejorar la salud cardiovascular de nuestra población. Sanofi es una compañía biofarmacéutica que llevamos una larga tradición del desarrollo de tratamientos para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y este compromiso es ahora más vigente que nunca y seguimos desarrollándolo. Y miramos al futuro igual que mira hacia el futuro este documento de Pulso Vital y que es un honor poder colaborar, por lo tanto, con él. Y lo hacemos aquí, ya lo han dicho una compañera, en la Casa, en el Congreso de los Diputados, la Casa de Todos, y esperamos que estas iniciativas que han trabajado este grupo de expertos no se queden simplemente en este papel, sino que puedan seguir hacia adelante y convertirse en políticas y en intervenciones sanitarias reales que cambien la salud y la vida de muchos pacientes. Que lo haga además en un marco reglamentario y regulatorio que favorezca el acceso a los nuevos tratamientos que puedan ir llegando y que, en definitiva, a partir de hoy, este Pulso Vital haga que salga de aquí una onda que haga el corazón de los españoles más fuerte, el corazón de los españoles más grande y solidario con las personas que sufren de enfermedades cardiovasculares y, en definitiva, un corazón más sano. Muchas gracias. Llegado a este punto, 3 agradecimientos. El primero, que se han ceñido al tiempo que les dijimos y eso no era fácil. O sea, gracias a los 8. Segundo, gracias también por el compromiso de las 8 compañías que desde el primer momento que se planteó el proyecto, sin ningún tipo de duda, habéis estado apoyándolo y participando de manera muy activa. Y el tercer agradecimiento es a 2 personas que han participado dentro de Pulso Vital y son los diputados Elvira Velasco y Modesto Posa, a los que especialmente les quiero agradecer no solo el trabajo aquí hoy de darnos la apertura institucional, sino el trabajo que también han realizado en esa parte más de trabajo de experto y hacia atrás. A todos muchísimas gracias y ahora tiene la palabra Elvira Velasco.
diputada del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, muchísimas gracias. Justo, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y es un honor poderles, me imagino que para mi compañero Modesto también, que luego intervendrá, pues poderles acogerles aquí en el Congreso de los Diputados y especialmente en esta sala, la Ernest Lluch, ¿no? Hasta ahora, en todas las jornadas que hemos, como decía Justo, que hemos participado, pues hemos ido a la Casa del Corazón y hoy vienen ustedes a su casa también, a nuestra casa, ¿no? Y con un tema tremendamente importante. Y yo lo primero que tengo que hacer es agradecer pues, la iniciativa de Pulso Vital y en definitiva, el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Un tema tremendamente importante porque es un tema que preocupa y ocupa a muchas personas, no solo a los profesionales sanitarios, a los pacientes, sino al final es una preocupación en la sociedad civil y nos hace que tengamos un hueco en lo que puede ser nuestra actividad parlamentaria. Por supuesto, agradecer a las 8 compañías, que no voy a nombrar porque si no justo me llamaría la atención también, que han apoyado este proyecto y a todos los colaboradores, ¿no? Y permítame que haga una mención muy especial a Justo Moreno, director del área de salud de Bioinnova, que nos definió al principio del proyecto pues esas 4 líneas estratégicas de trabajo que hoy vamos a tener la oportunidad en las diferentes mesas de ver las conclusiones y el trabajo que se ha hecho en este informe, ¿no? Yo, no solo como vicepresidenta segunda de la comisión, sino también como responsable, como diputada por el Grupo Parlamentario Popular, me hago eco de estas iniciativas y veremos cómo vía parlamentaria pues, podemos trabajar un poquito más en este tema tan importante que nos preocupa y ocupa a todos. Y, sobre todo, también me gustaría terminar pues dando las gracias a mi grupo, del cual he formado parte, del que he tenido la oportunidad de aprender tantas cosas y de comprobar cómo desde las diferentes opciones y trabajos en los que estamos todos pues podemos llegar a reflejar conclusiones comunes que al final compartimos todos independientemente del lugar donde estemos, ¿no? Entonces, ahora desde aquí asumimos una responsabilidad y espero y deseo que desde el Congreso pues, al Gobierno instemos a tomar medidas con respecto a las conclusiones que se han elaborado en este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira, siempre por tu compromiso y por todo tu trabajo. Modesto Pose, Grupo Parlamentario Partido Socialista. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, esta no es la casa del corazón, pero es la casa de todos, o eso debemos esperar que sea. No siempre será así, pero desde luego la intención de los que estamos aquí, al menos, es que sea la casa de todos. Nosotros estamos como vicepresidentes de la Comisión de Sanidad por 2 razones. La primera es que está de viaje el presidente y la segunda porque no solo como vicepresidente de Sanidad, sino que formamos parte y colaboramos, no me atrevería a decir como expertos, ni mucho menos, sino yo incluso como paciente, doctor Zamorano, que alguna cosa de mí sabe. Entonces, bueno, eso nos ayudó a ver la importancia, la relevancia y la seriedad con que se produjeron los debates, las discusiones, con aportación, sin grandes alaracas, pero yo creo que este va a ser un hito más importante de lo que nos parece. A pesar de que las enfermedades cardiovasculares parece que todos sabemos mucho de ellas, incluso yo, parece que ya lo sabemos todos, lo del colesterol que está muy visto, lo del ejercicio que está muy visto, lo de la alimentación, pues en fin, por todos los lados nos bombardean con lo que es sano comer, pero yo creo que esta alianza
no me atrevo a decir Santa Alianza, pero sí Sana Alianza, que es una alianza que va a tener su continuidad en el tiempo y que espero y deseo que estas enfermedades tan prevalentes y tan importantes que se llevan por delante tantas vidas en el mundo, en Europa y también en España, a pesar de lo que hemos mejorado en el último año, no sé si es un 5%, así, pues, en fin, hay que felicitarse, pero nuestro objetivo tiene que ser más ambicioso, ¿no? Sigue siendo la segunda causa de mortalidad importante en España, por lo tanto, nos queda mucho trabajo por delante. Yo diría que hoy es el comienzo de todo, porque está la estrategia diseñada, nos vamos a arrimar a Europa en todos estos procesos, porque tendrán una estrategia y vamos a estar ahí al lado, vamos a estar al lado del Gobierno, sea el que sea, Elvira. Y nosotros, en el grupo parlamentario, desde luego en mi grupo, y espero que en el de Elvira igual, si estamos de acuerdo, casi somos mayoría, o sea, pero vamos a integrar a todo el mundo, porque este es un trabajo que hay que hacerlo con las comunidades autónomas, con el Consejo Interterritorial, es decir, y luego con la población, porque de nada sirve que hagamos un diseño muy bonito, una estrategia muy bonita, si al final no somos capaces de implementarla y de sacarla adelante. Así que, a partir de ahora, pues seguro que nos veremos más veces y estamos a disposición de todos ustedes y gracias por su asistencia. Nada más. Muchísimas gracias, Modesto. Sencillez y compromiso también. Y te agradezco muchísimo también tu intervención. Sin más, vuelvo a daros las gracias a todos y vamos a hacer ahora una breve contextualización de qué es Pulso Vital. Muchísimas gracias. Bueno, después de la inauguración y el tema logístico, que no ha sido sencillo, vamos a comenzar un poco con lo que es la contextualización, aunque las diferentes personas que ya han ido interviniendo lo han ido comentando, pero por saber un poco de dónde venimos. Pulso Vital Alianza Cardiovascular nació en el 2024, pero tiene un antecedente en el 2023, que se creó una alianza estratégica de salud cardiovascular muy centrada en todo lo que eran los problemas de prevención secundaria, y la idea era, pues bueno, atender un poco a la demanda y al motivo de emergencia y evolución de esos desafíos en el entorno de la alianza cardiovascular. En el 2024 ya nace con el nombre de Pulso Vital Alianza Cardiovascular, uniéndose todas las compañías que habéis estado, pero también con un trabajo muy alineado y que en ningún momento ha querido ir al margen de la estrategia en salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud y tampoco ha querido ir al margen de lo que es la propia estrategia europea y un poco toda la prioridad que se ha ido montando. El principal objetivo, obviamente ya lo han comentado los diferentes ponentes que me antecedían en la mesa, es mejorar el nivel de la salud cardiovascular de los ciudadanos y pacientes. Y hablamos de ciudadanos porque mucho hincapié se ha hecho también en el tema de prevención, que no lleguen a ser nunca pacientes, y sobre todo a través de ese abordaje integral que cubre todo lo que es el proceso de prevención, de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lo que son los pacientes con enfermedades cardiovasculares.
Un segundo objetivo era precisamente ahondar en actuaciones muy específicas, muy sencillas, pero que se pudieran conseguir pequeñas mejoras progresivas y, sobre todo, continuas en el tiempo, ¿no?, para acercarnos a lo que pretendemos siempre, que es esa excelencia asistencial. Y, además, con una visión de trabajo, lo comentaba el propio Modesto, el Pulso Vital, la Alianza Cardiovascular, nace con una intención de continuidad. Hemos empezado en el 24 y seguiremos en el 25 y esperemos cumplir muchísimos años, porque siempre habrá algún área de mejora o que podamos ir contribuyendo. Y, por último y principal, y lo que le hace también diferente a Pulso Vital, es no ceñirlo simplemente a lo que es el ámbito clínico o el ámbito científico o el ámbito de todos los que trabajamos en el entorno del Sistema Nacional de Salud, llámese industria privada, llámese sociedades científicas, pacientes, sino que se ha querido abrir también a compromisos de lo que llamamos sociedad civil, tanto los ámbitos educativos, la empresa, el carácter asociativo no específico de sanidad. De todos queremos ese compromiso a través de la colaboración para que todos sean cómplices un poco de los objetivos de Pulso Vital. ¿Quiénes forman parte de Pulso Vital? Como tal, la iniciativa la lidera Bioinnova Consulting. Hay un comité de expertos de 22. El número no es casual y los que tenemos algo más de edad nos retrotrae algo del pasado, lo de 22, pero fue el número que creímos conveniente. Tenemos el apoyo de 2 sociedades científicas que desde el primer momento y de manera desinteresada han apoyado, como es la Sociedad Española de Arteriosclerosis y la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. Las 8 compañías farmacéuticas, que vuelvo a decir, mi agradecimiento total por su compromiso, a Marin, Amgen, Boehringer, Daiichi Sankyo, Lilly, Novartis, Novo Nordisk y Sanofi, diferentes asociaciones de pacientes y fundaciones, y quiero nombrarlas a todas: Plataforma de Pacientes de la Fundación Española del Corazón, AEPOVAC, Amareva, Asociación de Diabetes Madrid, Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, Corazón Sin Fronteras, Foro Español de Pacientes, la propia Fundación UMAMS y la Fundación Lidera. Y del ámbito académico, en principio, pendiente de cerrar alguna colaboración más, tenemos ya la Universidad Europea de Madrid. A lo largo de lo que queda del 24 y 25, pues irán uniendo, sobre todo en esta parte de instituciones de ámbito educativo, social y empresarial, otros colectivos. El comité de expertos, no me voy a parar a nombrar a todos porque todos los reconocéis perfectamente, pero son 22 personas que os puedo asegurar que el trabajo ha sido bastante intenso, muy agradecido también en cuanto a la posición que cada uno tenía por aportar, quitándonos también de un poco a qué representaba cada uno, gracias al comité de expertos. Y trabajamos con 4 líneas estratégicas para el 2024, que luego veremos en qué se han traducido con medidas concretas en esas propuestas de mejora. La primera era muy sencilla: desarrollar estrategias que permitieran la excelencia en el proceso asistencial de la patología cardiovascular. Es decir, centrarnos en el proceso asistencial y ver qué gaps y cómo podríamos cubrirlos. El segundo, que me parece también muy importante, era promover medidas que contribuyeran a la disminución de la inequidad en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, sin olvidarnos de las comorbilidades. La tercera, aumentar la visibilidad de las enfermedades cardiovasculares y la concienciación poblacional sobre su prevalencia e impacto. Y, por último, fomentar que las enfermedades cardiovasculares sean una prioridad en el ámbito político y gestor. La metodología que hemos seguido a través de un pre-read, luego ha habido dos reuniones, 2 sesiones de trabajo de todo el comité de expertos que se dividieron en 4 grupos de entre 5 y 6 expertos, y cada uno se centró en cada una de las líneas estratégicas que hemos identificado. Y a partir de estas sesiones, de las 2 sesiones y con el consenso del grupo de expertos, pues hemos elaborado este informe que presentamos hoy, propuestas de mejora y llamada a la acción institucional y legislativa en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Este informe será trasladado a las comisiones de sanidad, tanto del Congreso como del Senado, así como a otras instituciones nacionales y autonómicas. Sin más, vamos a dar paso a lo que son el decálogo de propuestas de mejora,
Y llamo a la mesa a Alfonso Martín, Carmen Suárez, José Luis Zamorano, Maite San Saturnino y Paloma Sempere. Veniros uno más para acá. Estamos sentados. Bueno, vamos a comenzar con las propuestas concretas de este decálogo de propuestas de mejora. Va a iniciar la primera intervención Alfonso Martín, doctor Martín, coordinador del área de procesos clínicos y códigos asistenciales del SERMAS. ¿El mío? Sí, este debe ser, ¿no? Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación, gracias por haber podido trabajar en este ilusionante proyecto y gracias por permitirme conocer el Congreso de los Diputados, como a todos los españoles nos hace ilusión. Empecemos por la base, ¿no? Las casas hay que construirlas desde los cimientos y el primer punto del decálogo es reforzar el papel de la atención primaria y muy en particular de los profesionales de enfermería en la prevención y el seguimiento del riesgo vascular. Como estamos en la casa de todos, también creo que debemos ser inclusivos. Entonces, en vez de hablar del riesgo cardiovascular, propongo a mis compañeros que hablemos del riesgo vascular, cardiovascular, cerebrovascular y vascular periférico. Es decir, que cojamos a la enfermedad vascular como un todo. Yo creo que es un momento bueno para cambiar viejos hábitos, para hacer mejores al futuro. ¿Qué conlleva este primer punto del decálogo? Pues lo más importante. Y lo voy a decir, claro, como hacemos muchas veces los médicos pidiendo, incrementando la dotación de recursos económicos y humanos, en primer lugar, en primer nivel asistencial y, posteriormente, mayor cribado de pacientes, mayor número de pacientes que están derivados a las unidades de riesgo vascular de los hospitales, con lo cual también pedimos como primer punto incrementar los recursos materiales y humanos para un mejor manejo del riesgo vascular de la población española. Es imprescindible. El segundo punto es que debe haber una cartera común en la cual esté incluida la atención integral y continua a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Ni siquiera hablamos de paciente con enfermedad cardiovascular. Y se basa más, yo creo que enfocado a la detección precoz de los factores de riesgo, un seguimiento cercano, a la educación para la salud de pacientes, familiares y de la sociedad civil en general, y el manejo de los factores de forma óptima, de manera que consigamos los objetivos terapéuticos. Es el primer punto irrenunciable, lograr objetivos terapéuticos que no conseguimos hoy en día en nuestros pacientes, ni mucho menos en la prevención primaria ni secundaria. Y, desde luego, esto tiene que ser con un enfoque básicamente preventivo y utilizando la medicina personalizada. No estamos hablando de cosas imposibles, son cosas que ya existen hoy en día. Y, para ello, el segundo punto fundamental es incrementar la formación de médicos y personal de enfermería en la prevención del riesgo vascular. Primera parte, atención primaria, seguido de pacientes seguidos en las unidades de riesgo vascular. El segundo punto es importantísimo y creo que es claro para todos que debe existir un sistema estandarizado de estratificación del riesgo vascular. Si consideramos que todos tenemos que trabajar, y estamos en el Congreso de los Diputados, que debe elevarse a nivel legislativo la lucha contra la enfermedad cardiovascular, ¿cómo no podemos querer que todos los sanitarios del país trabajemos y detectemos el riesgo vascular de los pacientes? Para eso es imprescindible desarrollar una herramienta digital que sea común, a ser posible, para los diferentes sistemas de salud autonómicos, que permita estratificar de forma automática el riesgo de todos los pacientes, el riesgo vascular de todos los pacientes, que incluya los datos que están en las guías de práctica clínica y, por supuesto, las características sociodemográficas y los hábitos de vida. Y es muy importante que esta herramienta, además, esté integrada en la historia clínica electrónica. Primero, para que sea más fácil, y pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, para que cada vez que se abre un ordenador la historia clínica de un paciente, nos aparezca el riesgo vascular que tiene ese paciente, que todos los médicos y
enfermeras de España trabajemos conjuntamente contra una de las grandes lacras del siglo XX, que es la enfermedad vascular. Solo si trabajamos todos juntos y además dirigidos en el mismo camino, podremos tener alguna posibilidad de lograr los objetivos terapéuticos. Seguro que mis compañeros me dan la razón en que si hacemos todos lo mismo y todos trabajamos en ello, lograremos cumplir los objetivos. Por mi parte, nada más. Concreto y al grano. A continuación, José Luis Zamorano, doctor Zamorano, catedrático de Medicina y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Doctor Zamorano. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar con todos vosotros aquí y paso a desarrollar dos puntos que nos pareció muy importantes, el 4 y el 5 del decálogo. El 4 es diseñar e implementar programas de capacitación y sensibilidad sobre el manejo de la enfermedad cardiovascular, especialmente en mujeres y dirigidos a profesionales sanitarios. La enfermedad cardiovascular, como lacra, yo diría que hace muchos años se pensaba que era una cosa de hombres y además el prototipo es un varón muy trabajador que tiene a su cargo una familia y no hay nada más alejado de esto. No solo porque no tiene a su cargo una familia, el varón, sino que es una parte importante de la enfermedad cardiovascular, pero no solo en exclusiva, sino que la mujer también tiene enfermedad cardiovascular y más grave. Por eso creo que merece la pena enfocar la mujer como un punto importante en la prevención cardiovascular y en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Concretamente, fomentar una formación especializada para conseguir una atención equitativa a través de cursos online y presenciales sobre la enfermedad cardiovascular en las mujeres, incluyendo módulos sobre síntomas atípicos y factores de riesgo específicos, porque la enfermedad cardiovascular no es igual en la mujer que en el varón, la forma de presentación no es igual y además tenemos datos en España en la cual se trata de forma diferente y el número de pruebas realizadas son diferentes en el varón y en la mujer y esto nos tiene que hacer reflexionar. También proponemos crear un programa de mentorías entre cardiólogos y médicos de atención primaria, enfermería y farmacia. Y respecto al quinto punto, que es desarrollar e implementar un informe de alta hospitalaria que garantice la continuidad asistencial y el seguimiento del paciente, creo que esto también es fundamental. Decía Napoleón que la mejor estrategia muere en el campo de batalla. Y el campo de batalla claramente necesita una continuidad asistencial para que podamos tratar y llevar mucho mejor a nuestros enfermos. Por tanto, proponemos, en primer lugar, creemos una plantilla estandarizada del informe de alta que incluya un plan claro del diagnóstico, del tratamiento y seguimiento detallado con objetivos que tienen que cumplir no solo los pacientes, sino también los médicos, objetivos de control terapéutico que asegure claramente y garantice al paciente una transición adecuada entre el hospital y la atención primaria. Porque el paciente no es del hospital y no es de atención primaria, es el paciente. Y la continuidad entre el hospital y la atención primaria es lo que necesitan nuestros enfermos para poder estar mejor diagnosticados, mejor tratados y evitar las complicaciones. Y, por último, también proponemos implementar un sistema de notificación automática al médico de atención primaria, a la enfermería, correspondiente tras el alta hospitalaria. Asistimos a una revolución tecnológica en la sociedad y la medicina no es ajena a esto. Por tanto, creo que implementar las medidas tecnológicas que nos permite hoy en día la sociedad va a mejorar también lo que es la asistencia sanitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zamorano. Si se dan cuenta, son medidas no tan conceptuales y sí de medidas concretas para una implementación, si es que se desean implementarlas. A continuación, Maite San Saturnino es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes de la Fundación Española del Corazón y presidenta de la Asociación Corazón Sin Fronteras. Maite. Buenos días a todas las personas que asisten de manera presencial y a quienes lo hacen en streaming. Yo voy a hablarles de uno de los puntos del decálogo, que es sobre asegurar la financiación de la estrategia y desarrollar un conjunto de indicadores de supervisión para su implementación en las comunidades autónomas. Una estrategia, tenemos todo muy claro, es un conjunto de programas generales de acción que llevan consigo compromisos y recursos.
Nuestra estrategia cardiovascular ya ha sido aceptada y aprobada, después de varios años de trabajo llevados a cabo por numerosos expertos, con los que he tenido el privilegio de trabajar desde el primer segundo, junto con la paciente Cecilia Salvador, como representantes de la voz de pacientes. Como participante en la SCAP y presidenta de las organizaciones de pacientes de la Fundación Española del Corazón, que aglutina a más de 58 asociaciones, fundaciones y federaciones distribuidas por toda la geografía española, nos hemos reunido con los diferentes representantes de las comunidades autónomas y hemos conseguido algunos compromisos para implementar la estrategia cardiovascular en los puntos de mejora detectados en cada comunidad autónoma. Pero ahora nos falta, para poder llevar a cabo esa implementación, la financiación. Para esta financiación hace falta asignar un presupuesto específico para la SCAP en los presupuestos generales del Estado y, de esa manera, poder garantizar los recursos necesarios. Esta financiación no solo se debe hacer a nivel estatal, sino también a nivel autonómico, contando con presupuestos específicos. Solo de esta manera se podrán alcanzar los propósitos y objetivos de la SCAP y así conseguir mejorar no solo la calidad de vida de los pacientes cardiovasculares y sus familiares, sino también prevenir la enfermedad cardiovascular en nuestra sociedad. Pero, ¿cómo podemos saber que esta estrategia se está implementando? Si se crea un cuadro de mando con indicadores clave de procesos y resultados y se publican informes anuales de seguimiento por parte de las comunidades autónomas, nos aseguraremos una correcta monitorización de su implementación. También es importante, como aparece en otro de los puntos del decálogo, definir una cartera de servicios para las enfermedades cardiovasculares que sea mínima, obligatoria y de carácter vinculante para todas las comunidades autónomas. Esta cartera deberá estar parcialmente alineada con el proyecto de ley para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, aprobado en junio de 2024 por el Consejo de Ministros. Es importante no solo que en el Foro Abierto de Salud esté incorporada una voz específica de los pacientes cardiovasculares, ya que consideramos que al tener una elevada morbimortalidad deberíamos estar presentes en este órgano de asesoramiento permanente, sino que también se debería crear un Observatorio Nacional de Salud Cardiovascular con informes semestrales públicos para fomentar la equidad en la atención y la transparencia en las gestiones. Como presidenta de las organizaciones de pacientes de la Fundación Española del Corazón, que somos la única organización paraguas de pacientes que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Cardiología, no quiero terminar mi intervención sin ponernos a su disposición para colaborar en lo que consideren oportuno, porque no podemos olvidar, como ya ha dicho alguno de los ponentes anteriores, que todos somos o vamos a ser en algún momento pacientes y quien más o quien menos algún día tendrá algún factor de riesgo cardiovascular. Este año, la iniciativa que se lleva a cabo con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo domingo, día 29 de septiembre, consiste en instar a cada país a desarrollar estrategias nacionales para combatir las enfermedades cardiovasculares. Nosotros ya vamos un paso por delante. Tenemos nuestra estrategia. Implementemos nuestra estrategia cardiovascular, que es un ejemplo a nivel europeo, y dotémosla de financiación para poder llevar a cabo sus objetivos y propuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite, por tu participación hoy y, insisto, todos los comentarios durante los grupos de trabajo. Importante el punto de vista de la plataforma de pacientes. A continuación, Paloma Sempere, que es vocal de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y Farmacéutica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, de Compostela. Paloma. Muchas gracias, Justo. Buenos días a todos. Bueno, a mí me corresponde hablar de las dos últimas propuestas del decálogo, la 9ª y la 10ª.
Y estas están enfocadas en 2 de las líneas estratégicas que hemos estado trabajando. Una de ellas es la promoción de medidas que contribuyen a la disminución de la inequidad en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y la otra es la necesidad que tenemos del aumento de la visibilidad de la enfermedad cardiovascular y la concienciación poblacional sobre cuál es su prevalencia real y impacto. La propuesta número 9 del Decálogo plantea establecer un programa de prevención de la enfermedad cardiovascular y también de la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Estos 2 programas deben de estar adaptados, deben de ser dirigidos y deben de ser accesibles para toda la población. Y para esto lo que vamos a hacer va a ser proponer 4 líneas de trabajo. En primer lugar, la creación de un programa de paciente experto en enfermedad cardiovascular con la intención de formar y apoyar a los pacientes. Creemos firmemente que la participación y el empoderamiento del paciente es quizá la herramienta más poderosa que tenemos para mejorar resultados en salud. En segundo lugar, la elaboración de un argumentario sobre prevención y adherencia, en el cual deben de estar presentes las asociaciones de pacientes. En tercer lugar, tenemos la misión de difundir este argumentario y lo haremos por los medios de comunicación tanto clásicos como, por supuesto, las redes sociales y de carácter tanto generalista como especializado. Y, en último lugar, para esta propuesta, y de esta esperamos un muy alto impacto, proponemos la inclusión en los planes de estudio de colegios y de institutos de una asignatura específica de educación para la salud, que esté enfocada en la importancia que tienen los hábitos cardiosaludables, como la alimentación sana y equilibrada y la actividad física regular. Ya hemos comentado que en 2023 la enfermedad cardiovascular fue la segunda causa de muerte en España, pero es que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles con el control de una serie de factores de riesgo y por eso creemos que la educación en prevención desde los primeros niveles del sistema educativo puede ser clave. Y luego, después, para finalizar, la igualdad de oportunidades forma parte del ADN de nuestra sociedad de bienestar. Por eso, la última de nuestras propuestas plantea el desarrollo de un plan estratégico de asignación de recursos y de expansión de la infraestructura sanitaria en aquellas áreas con desigualdad en el acceso a la atención cardiovascular. Esta propuesta exige unas metas muy específicas, unos cronogramas muy detallados y, lo que es muy importante, una designación muy clara de quiénes van a ser los responsables de su implementación. Para la consecución de esta propuesta, pues debemos, por una parte, realizar un mapeo de cuáles son las necesidades de atención cardiovascular y este mapeo debe ir alineado con una estratificación de los pacientes en base a su riesgo. Y luego, por otra parte, también proponemos la implantación de unidades móviles de diagnóstico cardiovascular, tanto en zonas rurales, que pueden estar muy alejadas de centros sanitarios especializados, o en zonas de difícil acceso, como en aquellas zonas urbanas que contengan alguna condición específica sociodemográfica. Entonces, con esto lo que pretendemos es reducir aquellas desigualdades en la atención cardiovascular que no se deban al propio código genético. Y esto era todo lo que os quería decir. Muchísimas gracias, Paloma. Y a continuación, Carmen Suárez, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Princesa y responsable de la Unidad de HTA y Riesgo Cardiovascular y presidenta de Amareo. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es para mí un verdadero placer el haber tenido la oportunidad de haber participado en este proyecto, de la que soy una profunda creyente, como tal me identifico, después de muchos años de labor asistencial y trabajo en ello, y hoy de tener la oportunidad de compartir con ustedes estos puntos y poder, pues transmitírselo con un convencimiento absoluto y una esperanza de que esto va a ser un paso muy importante para mejorar lo que pretendemos, la salud vascular de nuestros pacientes. A mí me ha tocado desarrollar 2 puntos, el 3 y el 7, y empiezo por el primero, que empiezo por leérselo literalmente, y que pasaré a hacer una serie de comentarios. En el punto 3 se dice que tenemos que desarrollar una estrategia preventiva integral con sistemas de alerta automática, crear un sistema nacional de alertas basado en la historia clínica digital, incluyendo recordatorios automáticos para cribados y controles periódicos, con el fin de lograr una prevención primaria y secundaria proactiva y personalizada.
Pues bien, me gustaría resaltar 3 aspectos, 3 ideas claves o 3 componentes de este punto del decálogo. En primer lugar, los sistemas de alerta automáticos. Estamos convencidos que es una herramienta fundamental que puede contribuir a mejorar la atención de todo el proceso del paciente vascular. La generación de alertas que se generen a partir de la información clínica recogida en las historias digitales nos va a permitir incidir sobre muchos de los aspectos de lo que es el continuo de la enfermedad vascular. Nos va a permitir identificar a los sujetos a riesgo, a la población general. No son pacientes, son ciudadanos que desconocemos y desconocen que tienen una alta carga de riesgo vascular y que no los tenemos identificados. Por lo tanto, estas alertas, en función de la información que por distintos motivos la persona ha podido ir, a lo mejor por un catarro o por un proceso traumatológico, pero si recogemos su información de forma sistemática podremos identificarlos. En segundo lugar, estas alertas nos pueden servir perfectamente para solventar otro problema que tenemos, y es no solamente hay falta de adherencia a los tratamientos, hay falta de adherencia a las visitas médicas y a las revisiones. Muchos pacientes a los que les programamos revisiones no acuden y, por lo tanto, el hecho de tener recordatorios de control periódicos de necesidad de control o de cribado para la población, creemos que nos va a ayudar a conseguir este aspecto. Y el tercer punto de las alertas, y hay muchos más donde pueden incidir, es a identificar al paciente que está fuera de los objetivos de control. Aquellas personas que estando ya en un proceso activo, que están recibiendo un tratamiento, con unos objetivos de acuerdo diseñados de acuerdo a su riesgo vascular, pero que no lo alcanzan, objetivos que, como han comentado mis compañeros previamente, tienen que estar recogidos y explícitos en la historia clínica. Pues bien, estos pacientes que no alcanzan objetivos, debemos tener el profesional sanitario alertas que inmediatamente nos identifique y de forma, que es la última aspecto que quiero resaltar, proactiva y personalizada, contactar con ellos. El último comentario de este punto, y no me quiero extender, es estrategia integral. Y quiero utilizar aquí la palabra integral para recorrer de nuevo todo el espectro de la enfermedad vascular. Es decir, fundamentalmente para detectar prevención, trabajar en prevención primaria, para trabajar en detección precoz, para trabajar en tratamiento y para trabajar en rehabilitación. El segundo punto, el que me corresponde desarrollar, es el punto número 7 del decálogo. Literalmente dice implementar guías de práctica clínica validadas a nivel nacional y desarrollar protocolos de continuidad asistencial para la atención cardiovascular, incluyendo un sistema de información compartida que permita la coordinación efectiva entre todos los niveles asistenciales. De forma más explícita y desarrollada en este punto, recogemos que hay que homogeneizar los circuitos asistenciales entre comunidades autónomas y mejorar la comunicación interprofesional a través de la difusión y formación. Recogemos que hay que implementar un sistema de historia clínica compartida entre niveles asistenciales y entre comunidades autónomas con un modelo específico para la salud cardiovascular, y recoge que tenemos que incorporar indicadores claves de desempeño en los contratos, programas o en los diferentes centros y áreas sanitarias. Con pequeño desarrollo de estos puntos, de este punto del decálogo, quiero resaltar primero la importancia de las guías clínicas. Tenemos que homogeneizar la utilización de guías clínicas. No podemos utilizar guías individuales, locales, sino que existen y tenemos que aplicar un marco científico, que son las guías de práctica clínica comunes, validadas a nivel nacional y que no solamente lo están a nivel nacional, lo tenemos también a nivel europeo. No es posible y estas guías de práctica clínica, todos los profesionales deben de alguna forma adoptarlas. En segundo lugar, yo creo que es un gran caballo de batalla, uno de los puntos claves si queremos avanzar. En este caso estamos hablando proceso enfermo vascular, podemos hablar de cualquiera, es la continuidad asistencial.
Si rompemos y hay disrupción entre los niveles asistenciales, no conseguiremos nuestros objetivos. Pues bien, para conseguir esa continuidad asistencial, dos aspectos son claves. Por un lado, los protocolos de continuidad asistencial. Aquí sí que consideramos que hay que adecuarlos, que no tienen que ser los mismos para todas las comunidades autónomas ni para todas las áreas, tendrán que adecuarlo a las características del lugar donde se aplica. Y, en segundo lugar, algo ya también que ha salido de forma repetida, que es el compartir un sistema de información clínica común. La historia clínica común, a la que puedan acceder, a cuya información desde todos los niveles asistenciales, desde todas las comunidades autónomas, y que compartamos esa información, y que evidentemente requiere de una serie de requisitos técnicos y funcionales para integrar datos de múltiples fuentes y garantizar la interoperabilidad del sistema. Y sin extenderme más en el último punto, si no evaluamos lo que hacemos, no sirve. No podremos identificar aspectos de mejora. En este punto planteamos el establecer, evaluar el proceso mediante la incorporación de indicadores claves de desempeño que figuren en los contratos programas de las áreas sanitarias o demás, con lo que podremos de alguna forma evaluar la eficacia de lo que estamos haciendo e identificar aquellos puntos de mejora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 5 y a los otros 17 expertos que de verdad están aquí, la mayor parte de ellos. Ha sido un placer y un honor, y desde aquí ya os hago extensiva la invitación a que sigamos trabajando, que seguiremos trabajando. El informe también, por informar a las personas que están a través de la pantalla, el informe estará en versión autodescargable. En cuanto terminemos el acto, a la 1, el documento se podrá descargar desde la página web de Bioinnova, y alguno de los colaboradores que también la colgará en su página. Por otro lado, yo agradecer, insisto, a las 8 compañías que lo han hecho posible. No nos paramos aquí. Hoy era la presentación y la puesta de largo de Pulso Vital y estas propuestas de mejora. Y el nombre no es casual. Llamamos a una llamada a la acción, a la parte legislativa y a la parte también ejecutiva y gestora, ¿no? De aquí hasta final de año trasladaremos este informe, estas propuestas a las diferentes instituciones, y para 2025, obviamente, aparte de hacerle seguimiento, pues intentaremos trabajar con ellos en temas concretos de implementación. Sin más, vamos a pasar a la siguiente mesa, a la mesa precisamente de los legisladores, y llamo a Rubén, Elvira, Modesto y a Rocío de Mer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenos días. Esta es la conclusión de una de las etapas en la que ha participado muchísima gente. Dejaremos los agradecimientos hasta el final, pero es cierto que sin la capacidad extraordinaria de organización que tiene Bioinnova y sin el apoyo de todas las compañías que hacen posible que hoy estemos aquí, sería muy difícil haber reunido a tan extraordinarios expertos y colaboradores, que muchos no los veis, pero han hecho posible esto, no solo ahora, sino en la Casa del Corazón, cuando nos hemos reunido en todas estas sesiones anteriores.
El informe y la jornada, no se os escapa que es la presentación de un informe sobre propuestas de mejora y, decía Justo, llamada a la acción institucional y legislativa para hacerlo al final operativo, porque que reunamos a todos los expertos para llegar a conclusiones y luego no llega a buen término es como desarrollar el mejor medicamento del mundo que luego no llega al paciente. Es un esfuerzo estéril, ¿no? ¿Y qué lugar mejor que presentar este informe? Pues donde realmente se tiene que implementar, al menos es el objetivo del informe, que es en la casa, lo decía Modesto y Elvira, la casa de todos ustedes, de todos vosotros. Los legisladores son legisladores durante un tiempo. Quienes están en los gobiernos lo son incluso un tiempo menor todavía que los legisladores, pero no cabe la menor duda de que prácticamente todo el mundo puede ser potencialmente un paciente de enfermedad cardiovascular, lamentablemente. Por lo tanto, todo el mundo tiene interés en que efectivamente las mejores medidas que los expertos nos proponen se puedan llevar a la práctica. Y para eso se ha reunido a 3 personas. Les conozco a todos desde hace mucho tiempo, a grandes personas, no solamente en lo personal, sino también en su capacidad legislativa aquí y en el Senado, ¿no? Tenemos nada menos que a los 2 vicepresidentes de la comisión aquí en el Congreso, que son Elvira Velasco, que representa al Grupo Popular, a Modesto Pose, que representa al Partido Socialista, vicepresidente primero de la comisión, y a Rocío de Mer, que es vocal del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Muchas gracias a los 3. Se han formulado una serie... Conocéis las conclusiones del informe y, por lo tanto, tenéis un par de minutos. Se trata de ser muy breve, no como yo, no sigáis mi ejemplo. Algunas de las preguntas que se han formulado, ¿no? ¿Sabéis que la inversión en España en sanidad es menor que la Unión Europea, que la media de la Unión Europea? Sin embargo, también es verdad que la mortalidad prevenible y la mortalidad evitable y tratable en España también es menor que la Unión Europea. Luego, algo estaremos haciendo bien. Lo que pasa es que hay que hacerlo incluso mejor, con los recursos, muchos o pocos, que tengamos. Y la primera pregunta, y podéis contestar en el orden que queráis, que se plantea es precisamente desde esa perspectiva legislativa, ¿cómo creéis que se podrían aprobar estas propuestas incluidas en el informe? Si queréis, aquí en esta casa normalmente es de menor a mayor, ¿no? Cierra el grupo mayoritario, pero lo mismo da. Si quieres, Elvira, empiezas tú. Rompo yo el hielo. Muchísimas gracias, Rubén. También es un placer tener la suerte de que tú nos moderes, porque también, como decías, también te conocemos. Hemos tenido la suerte de trabajar contigo. Seguimos trabajando y, además, has moderado uno de los grupos que hoy pues han trasladado en la mesa anterior algunas de las conclusiones. Así que muchísimas gracias por todo, por ser compañero, por ayudarnos en la coordinación y por siempre estar ahí pues, para los temas que por toda tu trayectoria pues algunas veces te requerimos, ¿no? Y nos lanzabas una pregunta de qué se puede hacer, ¿no? En primer lugar es dar visibilidad a este informe, un gran informe que se ha puesto aquí encima de la mesa, las conclusiones, y luego, pues viendo el trabajo que se hace parlamentariamente, pues aquí estamos 3 grupos, pero Modesto al inicio, en la inauguración, comentaba que esto es algo de lo que se puede sumar, pues yo creo que prácticamente por unanimidad, pues el resto de grupos parlamentarios, ¿no? Y lo primero que se te ocurre es coger el informe, las conclusiones y decir, instar al Gobierno a que empiece
a trabajar sobre ello, ¿no? Pero también nosotros podemos aportar algo más aquí, ¿no? Se ha hablado de financiación, se ha hablado de interoperabilidad, se ha hablado de profesionales, en fin, se ha hablado de investigación también, se ha hablado de muchas cosas que se recogen en el informe y para ello, y puesto que estamos en un momento donde no sabemos si vamos a tener presupuestos o no vamos a tener, ojalá que tengamos presupuestos, porque si no sería prorrogar los del 2023 y los que se elaboraron en el 2022 para 2023 y tendríamos otra vez los mismos presupuestos, ¿no? Entonces, es difícil encajar nuevas acciones con unos presupuestos prorrogados. Por eso, espero y deseo que al final pues, podamos tener los presupuestos y que tanto en el Congreso como en el Senado pues, podamos implementar, si no están, pues incorporar aquellas enmiendas que puedan facilitar la tramitación de este informe, ¿no? Y luego también sirve como refuerzo para la estrategia de salud cardiovascular, ¿no? Yo creo que es mucho más preciso, se han insistido en algunos puntos más concretos. En fin, este sería un poco de una forma breve lo que podríamos hacer ahora mismo desde el Congreso. Esperar los presupuestos que lleguen para dotarlo presupuestariamente. Si no aparecen en el documento de presupuestos, pues desde luego desde el Grupo Parlamentario Popular ya les anuncio que presentaríamos una enmienda para implementar las conclusiones que aquí se han expuesto y luego pues ver de qué forma todos los grupos parlamentarios pues podemos llegar a un acuerdo con una iniciativa parlamentaria para que el Congreso, el Gobierno pues tenga conocimiento de este gran trabajo que se ha hecho. Muchas gracias, Elvira. Rocío. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias también por la presentación, por la mesa y a los organizadores por el evento, ¿no? Como se dice además en el informe vuestro, es algo que preocupa a todo el mundo y además absolutamente transversal. Yo creo que es una cuestión que trasciende un poco incluso la política en el momento en el que es la primera causa de muerte del mundo, ¿no? En el momento en el que hay 18 millones de personas que mueren al año en el mundo. Al día, en el informe yo creo que tasabais 431 personas al día, ¿no? 157.315 personas al año en España por enfermedad cardiovascular. Y efectivamente eso es un síntoma no solo de la gravedad, sino que efectivamente que es algo transversal en nuestra sociedad, para lo cual pues valdría la pena hacer un esfuerzo en común para poder implementar una serie de políticas que puedan abordar fundamentalmente lo más importante en torno a la enfermedad cardiovascular, que es la prevención, ¿no? Al final, si miramos incluso el decálogo, ¿no? Todo lo que se viene a presentar hoy aquí, o quizás el corazón, ¿no? Nunca mejor dicho, de lo que se viene a presentar hoy aquí, fundamentalmente atraviesa dos problemas, ¿no? Uno de esos problemas, se ha dicho aquí, es efectivamente la financiación. Hay una estrategia nacional, pero si no hay una financiación con la cual se puede implementar correctamente esa estrategia nacional de las enfermedades cardiovasculares, pues la estrategia no será más que el papel mojado. Será una estrategia, estará aprobada, pero si no está financiada, efectivamente, si no puede llegar a las casas de la gente, a los hospitales, a los centros de salud, pues es una estrategia que en definitiva es papel mojado. Pero hay una segunda cuestión central en torno a, bueno, es casi central en todo lo que tiene que ver con los problemas que atañen a esta comisión, a la Comisión de Sanidad, en la que debatimos normalmente en esta Cámara, ¿no? Y es la cuestión administrativa. Yo creo que hay que ser valientes en esta Cámara y abordar de una vez por todas que a lo mejor las comunidades autónomas no eran tanto avance, que a lo mejor las comunidades autónomas nos han traído también problemas.
Porque está muy bien el discurso de que sí, España es muy diversa, porque de hecho es muy diversa en lo cultural. España tiene una riqueza, pues efectivamente, que a todos nos encanta, ¿no? Y es diferente culturalmente quizás estar en un sitio o en otro, en La Mancha, La Rioja, Cataluña, pero que haya diferencias en el fármaco al que tienes acceso si estás en La Mancha o si estás en Galicia, eso no es diversidad cultural, eso es discriminación. Y eso es injusticia. Y yo creo que no solo bastan las estrategias de coordinación, sino que hay que hacerse más preguntas. Porque al final, sanidad, nos guste o no nos guste, igual que hay una estrategia nacional, puede haber un programa de coordinación autonómico, pero la competencia es autonómica. La competencia es autonómica. O sea que, en definitiva, la manera de cambiar las cosas hoy en día administrativamente en nuestro país es autonómica y es desigual, porque hay 17 sistemas distintos. Entonces, yo creo que hay que dar pasos, hay que señalar problemas sin tener miedo a que nos tachen de nada, y yo creo que también ha llegado el momento de verdad, de poner por delante de la tozudez autonómica las vidas y que las estrategias puedan ser efectivas y puedan funcionar, ¿no? Insisto que en este decálogo hay múltiples cuestiones en torno a la diferencia administrativa que hay en nuestro país y que bueno, nosotros lo ponemos sin ningún tipo de tapujo encima de la mesa y ojalá fuera una cuestión también transversal el hecho de preguntarnos que a lo mejor una división administrativa pues podría funcionar mejor de otra manera, ¿no? Porque muchas veces no es solo, y ya termino con esto, Rubén, que me estoy extendiendo mucho, no es solo que sí, si algo está financiado o no, que también, sino si se gestionan bien esos recursos, ¿no? Y cuando hay duplicidades o triplicidades administrativas, no solo diferencias, muchas veces pues no se está gestionando tampoco de la mejor manera esos recursos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Modesto. Bueno, pues sí que el asunto quedó en un... A ver, como veis, esto va a ser muy difícil ponerlo en marcha, muy difícil implementarlo, muy difícil desarrollarlo, porque de entrada, claro, esta es una estrategia. Las estrategias no cambian los cimientos de una sociedad ni pueden cambiar ahora. Si nos ponemos a debatir si las comunidades autónomas son buenas o malas, pues nos coge seguramente la noche y nos coge el año que viene discutiendo y sin hacer nada. Aparte bueno, que es una visión muy respetable, obviamente, pero no está muy sustentada en datos. Quiero decir, las diferencias que existen, efectivamente, un fármaco puede ser que se prescriba aquí, pero si yo te digo que el hospital, yo qué sé, del Salnés, de donde soy yo, pues la cardiología que ofrece no es la misma que se ofrece en el Hospital General de Galicia, pues y son la misma comunidad autónoma y están dirigidos por el mismo grupo político, etcétera, etcétera. Quiero decir que las diferencias en el territorio donde se vive importa para todo, para los colegios de los niños y para la sanidad, por supuesto. Eso no quiere decir que no podamos hacer cosas. El jefe de servicio de cardiología del Hospital de Galicia, que algunos son compañeros de él, pues implementó un plan en toda Galicia de atención temprana al infarto de miocardio. Y está funcionando en toda Galicia bastante bien. Bastante bien. Entonces, luego tampoco es cierto de que las comunidades autónomas son las que deciden. Las comunidades autónomas tienen transferida la gestión, pero la política sanitaria, por eso existe un Sistema Nacional de Salud y la política sanitaria se dirige desde el Ministerio de Sanidad, obviamente con el Parlamento detrás. Por lo tanto,
Es decir, yo veo esto, a ver, esto tiene sus complejidades porque hay que sumar mucha gente a un mismo carro y yo creo que habría que empezar, a mí esto me parece un magnífico punto de partida. Creo que el resultado del trabajo, ya lo he comentado antes, es un buen trabajo hecho y creo que para el tiempo y del que se dispuso, que es un punto de partida magnífico. Y yo creo que esto ahora hay que sumarlo a la estrategia europea de la enfermedad de prevención de la enfermedad prevención, tratamiento, perdón, son cosas del directo. Entonces, tenemos que sumarnos a la estrategia europea y tenemos que sumarnos a la estrategia del Gobierno. Y esto va a ser, un añadido para el Gobierno. Tiene un trabajo aquí hecho. Aquí ya se contactó con muchas personas porque esto también es muy importante que circule, que ruede, que la gente sepa de qué va esto y que todos que nos complementemos. Que los grupos políticos estemos detrás es muy importante. Es muy importante porque, como sabéis todos, para bien y para mal, las iniciativas políticas y las agendas políticas se marcan no siempre detrás de los problemas que hay reales, sino que a veces se inventan incluso algunos problemas y algunas realidades paralelas, que a veces lo que parece muy evidente, pues no es tan evidente, sino es evidente porque se sacó a colación porque nos parece que eso da votos o cosas de esas. Entonces, yo creo que hay que hablar, lo primero, los grupos políticos tenemos que ver cómo darle forma a esto, si aprobar estos puntos, si respaldarlos, si ponernos en contacto primero con el Gobierno, informarle de esta situación, que supongo que ya la conocen de sobra, pero ver cómo enfocamos el tema. Y tercero, pues la iniciativa en un sistema democrático pues es del Gobierno, tiene más medios, tiene más profesionales, seguramente habrá que complementar determinados apartados y todo eso. Entonces, el Gobierno le tendrá que dar la forma final en el Consejo Interterritorial, que es el órgano que nos vale para donde estamos todos. Y ahí, pues cada uno desde nuestra responsabilidad y de la representación política que tenga, pues hacerse cargo de eso. Y, yo soy optimista en la medida que se puede ser optimista con todas estas cosas. Seguramente que habrá fallos, seguramente que pasarán 4 o 5 años y estarán algunas cosas hechas, pero otras no. Pero así es el conocimiento se va forjando de esta manera, ¿no? Muchas gracias, Modesto. Por si os sirve de algo, desde la memoria histórica, el INSALUD duró 23 años, desde el 78 hasta que acabamos en el 2001. Solo tuvo 2 presidentes, uno es Alberto Núñez Feijóo y el otro fui yo. Antes había directores generales. Nos podéis preguntar a cualquiera de los dos, si queréis, los problemas que tuvimos para gestionar aquello. Era descomunal, mucho más que varios ministerios juntos. Y la equidad no era exactamente idéntica para todos los territorios. Lo digo porque lo que ahora se plantea en esta segunda pregunta es en qué medida podemos mejorar esa equidad, porque con independencia de que un tipo de administración u otra pueda mejorar o no, está en la casa del debate, como veis, aquí esto es muy vivo. Al margen de eso, hay algunas de las cuestiones que yo no pretendo que resolváis ahora mismo, ¿no? Pero sí que hay algunas cuestiones que lo mismo debemos plantearnos. Tenemos ahora el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Se han hecho un montón de alegaciones, acaban el día 20. Dentro de la diferencia de llegada de medicamentos, que algo había comentado Rocío, a los distintos, y al mismo Modesto, y Elvira, a los distintos hospitales, pues bueno, ahí tenemos en esos 1.088 días que desde que un medicamento, es solo un ejemplo, empieza su recorrido en Europa hasta que llega al paciente,
hay 661 días que corresponden a precio y financiación, más o menos, en general, término medio, pero hay 150 días que corresponden a las comunidades autónomas. En parte se debe a la Ley de Contratos del Estado, que se está por modificar, porque cuando hay un solo producto no hace falta sacar un concurso para comprarlo, ¿no? Y en parte es por las famosas revaluaciones que hacemos en las comunidades autónomas. Hay alguna medida, por ejemplo, que se proponen debería ser lo que decida el Gobierno, que es el que tiene la competencia a nivel central, que sea vinculante para todas las comunidades autónomas. Una vez se aprueba algo y se le pone un precio, ¿debería ser vinculante para todas las comunidades autónomas? Bueno, esa sería una línea de mejora para que la equidad, por ejemplo, aumente. Yo no pretendo que lo resolváis todo esta tarde, ¿no? Porque necesitaríamos meses para hacerlo, pero muy brevemente, y vuelvo a decir, no como yo, ¿tenéis algunas propuestas o creéis que hay vías de mejora de esa equidad en el acceso, en el abordaje de la enfermedad, en este caso la enfermedad cardiovascular, entre las distintas comunidades, entre los distintos hospitales, con los diferentes profesionales que conforman toda esa panoplia de recursos que tenemos? Modesto, bueno, Elvira, sí. A ver, teníamos una ley, la Ley de Cohesión, tenemos, porque está vigente, por supuesto, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, donde el tema de las acciones de coordinación, de cooperación de las administraciones sanitarias, pues permitía trabajar esa equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Todo a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, hay el artículo preliminar, el capítulo preliminar, el capítulo 1, pues hacía referencia a todo esto. Han pasado, pues desde el 2003 hasta ahora, casi 21 años va a ser. Entonces, requiere su actualización, ¿no? La legislatura pasada se presentó un proyecto de ley sobre equidad, cohesión y universalidad del Sistema Nacional de Salud, en el cual ahora tenemos pues 2 proyectos de ley, uno que hace referencia a universalidad y otro que hace referencia a equidad y cohesión, ¿no? Vamos a ser capaces en esta situación, y vuelvo a reiterar, pues si desde el ámbito político y en el ámbito de sanidad a nosotros nos gustaría que primaran pues aquellas cuestiones que realmente preocupan a los españoles, preocupan a los pacientes, preocupan a los clínicos y a los sanitarios, que muchos de los que están aquí, incluso a la industria. Es decir, ¿cómo es posible que esto, que es un interés general, un bien general que necesitamos todos, no se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, ese escenario hay que contemplarlo, que ahora mismo la situación, pues bueno, ha llegado a un acuerdo en cuanto a la ley de la ELA, pero ojalá pudiéramos llegar a más acuerdos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito sanitario. Y porque hay un documento a raíz de la situación, la pandemia de la COVID, aquí en esta Cámara, donde gracias a la participación de muchos de los expertos, como podría ser el documento que hoy estamos viendo, pues llegamos a un documento de conclusiones prácticamente por la unanimidad de todo el Congreso, donde pedíamos un pacto por la sanidad, ¿no? De que sacáramos estos temas, los temas sanitarios, pues el ámbito de la confrontación política y de temas que son muy dispares de lo que se necesita en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, tenemos ese proyecto de ley de equidad, que es verdad que vamos a ver de qué forma podemos mejorar esta situación. El tema va a incorporar la actualización de la cartera de servicios, por supuesto, y aquellas cuestiones que nos permitan pues facilitar a todos los gestores, a los clínicos, a las comunidades autónomas, pues esa equidad y pues un poco lo que tú habías abordado, ¿no? Y desde luego has sacado otro tema en el ámbito de los medicamentos, ¿no? Tenemos una ley que ahora mismo para todo el tema de innovaciones terapéuticas pues está obsoleta, ¿no?
Entonces se encuentran con problemas a la hora de incorporar determinados medicamentos porque el marco normativo no se lo permite. Entonces esa es otra de las prioridades que se necesita, pues, agilidad aquí en el Congreso y coordinación, por supuesto, por el Gobierno para que poderlo traer a esta Cámara y sacarlo para que al final no haya esas trabas, porque los pacientes al final no entienden, ni el clínico que prescribe, el sanitario que prescribe, el médico que prescribe, no entiende de que si la culpa es de la comunidad autónoma, es del Gobierno, es de la Comisión de Precios o de quién es, ¿no? Entonces, tenemos el diagnóstico muy bien hecho, pero necesitamos ese marco de entendimiento y, sobre todo, agilizar determinadas normas que se están obsoletas y que son necesarias para el día a día de la práctica. Muchas gracias, Rocío. Bueno, ojalá tengan razón, de verdad. Yo espero, por el bien de la gente, que ellos tengan razón, que tanto el Partido Popular, el Partido Socialista y su alta confianza en el sistema autonómico, pues naturalmente que espero que tengan razón. No obstante, insisto que los mecanismos de coordinación están muy bien, que una ley por la equidad también está muy bien, pero si en definitiva nos fijamos, son todo intentos de parches para tapar ese gran problema que hay de fondo. ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Es como un tema del que hay que intentar, hablamos como un poco con palabras difíciles para no dejar ver cuál es el corazón, insisto, del problema. Porque los mecanismos de coordinación, el Consejo Interterritorial, una serie de señores que se sientan en una mesa para ver cómo coordinamos los sistemas autonómicos en cuanto a, pues, las estrategias nacionales que haya, sea migraña, sea enfermedades cardiovasculares, sea cáncer, sea lo que sea. Pero, ¿qué sucede luego? ¿Qué sucede luego? Pues luego sucede que hay 400 medicamentos no incorporados al Sistema Nacional de Salud y que además se van incorporando diferente en función de qué comunidad autónoma. Porque el Consejo Interterritorial y los mecanismos de coordinación están muy bien, pero luego dependen del Departamento de Compras correspondiente. Y el Departamento de Compras es una entidad autonómica que depende de los presupuestos y de qué inversiones se quiera hacer en cada comunidad autónoma. Entonces, insisto en que ojalá y de verdad, y yo creo que sí que confío en la buena intención y confío de verdad en que el ánimo de todos es intentar mejorar el problema, pero creo que también tenemos que ser honestos y que no podemos engañar y que tenemos que ser honestos con cuáles son las políticas y con cuáles son los problemas y tenemos que detectarlos correctamente. Y si en estos mecanismos de coordinación interterritorial, si en estos consejos, si en estas estrategias también somos capaces de abordar el problema que hay de base, pues yo creo que sí que nos conducirá a este éxito, ¿no? Porque la armonización, la equidad, las carteras comunes. En la Comisión de Sanidad hemos debatido sobre si implementar, si no recuerdo mal, fue una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español, una tarjeta sanitaria europea. Pero si es que no tenemos una tarjeta sanitaria nacional. Es que cuando los españoles están de vacaciones en Valencia y son de Madrid o cambian de comunidad autónoma, ni siquiera está su expediente en el hospital público en cuestión al que vayan, ¿no? O sea, ni siquiera tienen una tarjeta para poder interoperar a nivel nacional, ¿no? Y ya se está planteando el debate de que haya una tarjeta europea. Entonces, ojalá de verdad los objetivos sean comunes y ojalá los esfuerzos pues lleven a este puerto, pero insisto en que esos esfuerzos creo que tienen que pasar por una honestidad real sobre dónde desemboca esa política. No tanto las palabras elevadas sobre la equidad y los consejos interterritoriales, sino si en definitiva esos 400 nuevos medicamentos a incorporar al sistema los podemos incorporar. ¿Va a repercutir en la prevención realmente y de manera igual en todas las comunidades autónomas? Yo creo que hay que descender un poquito más a lo que necesita cada paciente cuando tiene que saltar de un hospital
entre Murcia y Almería porque hay un medicamento disponible en un lado y en el otro no. Muchas gracias, Rocío. Modesto. Yo, la verdad, Rocío, yo no pretendo debatir contigo aquí, que no es el momento, pero, a ver, es todo muy complejo y ahí hasta podemos estar de acuerdo los dos. Y estamos de acuerdo que todo es complejo, no solo por culpa de las autonomías, porque ya era complejo con el INSALU. Y yo me daría por satisfecho si consiguiéramos reducir la elevada tasa que tenemos de variabilidad en el plano asistencial. Luego hay otros planos, porque en el plano asistencial, bueno, aquí hay clínicos y sabrán que cuando un paciente presiona o la madre de un niño presiona por cualquier medicamento, es muy difícil oponerse a eso. Y se busca y se remueve, se miran medicamentos de vías alternativas. Bueno, y sin eso, hay médicos que tiran para adelante y médicos asistenciales y que los gestores se dan cuenta de la realidad a toro pasado. Entonces, yo me daría por satisfecho si fuéramos capaces de ir trabajando desde el conocimiento, el consenso en el conocimiento, que ahí también hay discrepancias, pero claro, si la Tierra es plana, no es redonda. Entonces, primero, hacer un consenso con el conocimiento, que yo creo que hay base suficiente. Afortunadamente, los profesionales sanitarios son gente sensata y que está acostumbrada a manejar muchas situaciones y se puede llegar a un consenso de lo que hay que hacer, Luego el estudio tendrá más significación estadística, lo que quieras, pero la experiencia, el trabajo y el consenso de la gente que está en ese mundo, pues nos va dictando. Y los demás, detrás todos. Esos son los problemas que hay que resolver y ya tenemos nosotros desde la política otros que también requieran nuestra atención. Pero ahora mismo el enfoque de esto lo tenemos que hacer detrás de los profesionales, siempre. Si está en el servicio de salud de la comunidad autónoma, ¿qué le vamos a hacer? Ya a lo mejor un día llegáis vosotros y pumba, Estado único, idioma único y atención sanitaria única. Pues oye, pues estaremos en otra situación, unos más a gusto y otros a disgusto. Pero yo creo que ahora tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos y yo decía antes que enfocarlos todos en una dirección, gobierno y comunidades autónomas. Si lo conseguimos bien, siempre saldrá alguien en una comunidad autónoma que piensa que tiene más apoyos diciendo no sé qué, libertad o viva la Coca-Cola, lo que sea. Pero en realidad todos sabemos un poco de lo que hablamos y creo que ese es el camino que tenemos que hacer. Será más rentable o menos, pero es el camino que hay que hacer. Muchas gracias, Modesto. Bueno, hablando de herramientas, si nos preguntaran por herramientas telemedicina, herramientas digitales, quizás algo menos, pero telemedicina hace 2 días con la COVID, todo el mundo estábamos pensando en, oye, tengo que llamar a mi médico me atenderá por teléfono, etcétera, etcétera, y poco más, ¿no? Los que llevamos en investigación hace unos años ya empezamos a estudiar nuevas moléculas in silico sin necesidad de experimentación animal, ¿no? Vamos a mucho más. Es decir, el nivel de inteligencia artificial estamos ya casi entrando en el nivel 2 de los 4 que hay. Algunos no quieren llegar al 4 porque nos van a sustituir a todos, pero bueno, estamos casi en el nivel 2. Pero vamos a lo que conocemos como gemelos digitales, ¿no? En donde pues todo el genoma que tenemos cada uno aparecerá allí y la interacción de los nuevos fármacos en tu gemelo digital para ver cómo vas a reaccionar. Y esto no es ciencia ficción, estamos ya en eso. Claro, ahí tenemos algo que ha citado Rocío, que es el espacio
de datos europeo de datos sanitarios que vamos a tener que compartir por obligación y que nos permitirá efectivamente viajar por toda la Unión Europea, o eso es lo que pretende la Unión, con nuestra información privada o pública por ahí, precisamente para evitar redundancias y sobre todo tener una mejor atención. Eso en lo uso primario. En el uso secundario, por supuesto, políticas más informadas, etcétera, y que sepamos que cuando en esta casa se hace algo y se aprueba algo, tiene una consecuencia positiva, que esperemos que dentro de este plan que se nos presenta de abordaje de las enfermedades cardiovasculares podamos evaluarlo y efectivamente ver que lo que hacemos es mejorable. La pregunta aquí sería ¿qué medidas creéis que podrían impulsarse para garantizar la implementación de todas estas medidas? Y no solo hablamos de telemedicina, hablamos de toda la parte digital, etcétera, etcétera. Eso es verdad que a nivel de la Unión Europea se está regulando, pero evidentemente aquí también tenemos que implementar eso. El Data Lake nacional tenemos que abordarlo ya para integrarlo en el europeo, pues seguramente sí. Pero los registros nacionales, todo este tipo de cuestiones, ¿qué medidas creéis que podemos hacer? Empiezas tú, Rocío, si te parece, con este tema. Medidas concretas entiendo en torno al decálogo, ¿no? Sí. Que han presentado, ¿no? Sí, en cuanto a garantizar la implementación que se nos plantea en telemedicina y nuevas tecnologías. Sí. Vale, nuevas tecnologías. Perdón. Vale. Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que lo hemos dicho en definitiva, ¿no? En nuevas tecnologías y telemedicina, pues si esto va a exigir una coordinación, pues insisto que es una coordinación que todavía ni siquiera la tenemos a nivel autonómico. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener a nivel europeo, ¿no? Pero bueno, si todo sirve para que empecemos a dar pasos, aunque sea tarde, pues fenomenal, ¿no? En cuanto a la telemedicina e inteligencia artificial, bueno, yo no soy profesional sanitario. Es verdad que llevo trabajando desde el punto de vista jurídico muchos años en todo lo que toca a lo sociosanitario en nuestro país, en esta Cámara. Y yo creo que hay una cuestión fundamental siempre en torno a telemedicina o inteligencia artificial, que es la investigación, ¿no? Y más de más. Y yo creo que en nuestro país tenemos profesionales sanitarios de altísimo nivel. Yo creo que tenemos instituciones universitarias y hospital referencias en el mundo y que creo que tenemos que apostar por todo ese talento que tenemos, no solo retenerlo, ¿no? Porque aquí sí que quiero introducir un problema político, que es lo que nos corresponde, aunque parezca que quieres aquí invitar al debate. Estamos aquí hablando amistosamente en una mesa común, ¿no? Pero sí que en torno a estos retos efectivamente hay problemas políticos, ¿no? Y el problema político de retención del talento y de apostar por ese talento creo que también es una asignatura pendiente en nuestro país, ¿no? Creo que hay que revisar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios de una manera bastante urgente y que esto va a repercutir en poder retener todo este talento para invertirlo para el futuro e, insisto, poder potenciar todas estas maravillosas oportunidades que ya tenemos en nuestro país y que están pues faltas de esa financiación, de esa atención y de ese cariño por parte de los poderes públicos. Muchas gracias, Modesto. Bueno, más breve. Yo creo que el ejemplo de la telemedicina es uno de los casos que las nuevas tecnologías pueden hacer más accesible y menos costosa el ejercicio de la medicina. Por otra parte, tenemos que acostumbrarnos que nos va a costar un poco, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que medir para evaluar y evaluar para mejorar, no para hacerte quedar mal, sino para mejorar. Y eso, meter eso en nuestro sistema tiene su complejidad, porque tenemos que empezar por registrar, porque aún no registramos. O sea, y datos hay, que normalmente las comunidades autónomas tienen sistemas de registro que aquello hay información casi de todo, pero el exceso de información también es mala información. Entonces, a todo esto, ¿qué tenemos
es muy difícil decir que tenemos que hacer solo una cosa, es que hay que darle muchas vueltas a todo. Entonces, ahora, la pregunta concreta, la telemedicina, yo creo que es un instrumento, una herramienta espectacular para trabajar por la equidad. No digo conseguirla, trabajar por la equidad. Muchas gracias. Elvira. Desde luego, las nuevas tecnologías, la telemedicina, la inteligencia artificial, son cuestiones que hoy ya, como tú muy bien decías, es que, vamos, no se entendería no trabajar sin ellas, ¿no? Yo quisiera recordar, a ver, en nosotros el ámbito, y sobre todo el Gobierno de la legislatura pasada, en el ámbito digital creó hasta una Secretaría General de Salud Digital, ¿no? Y en cuanto a los presupuestos generales, había 3 pilares importantes, uno que era tarjeta sanitaria interoperable, otra la receta electrónica interoperable y posteriormente la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, que ahí es donde iría el contenido de la historia clínica digital, porque creo que recordar que el contenido de la historia clínica no estaría mal que nos aprobáramos otro Real Decreto para actualizar cuál es el contenido de la historia clínica digital, porque está bastante desfasado, creo que es del 2005, el decreto de actualización del contenido de la historia clínica, ¿no? Entonces, pero se da, y tú hablabas antes del Data Lake, ¿no? Donde se han empleado 60 millones de euros que eran compartidos con el Ministerio de Economía, pero realmente en sanidad, ¿qué hemos hecho? O sea, como decía Modesto, tenemos que evaluar sobre lo que hacemos, ¿no? Y lo que tenemos es que cada comunidad autónoma, pues en el ámbito digital, pues creía ser los mejores y creaba su propio sistema, ¿no? Sistemas que eran interoperables, ¿no? Entonces, ¿qué hemos mejorado de cara a esa operatividad? Entonces, bueno, es algo que tenemos que insistir en ello. Y sobre todo, a mí me preocupa una cosa, es que por un lado está el Ministerio de Sanidad, pero por otro lado en este tema también está el Ministerio de Economía y Transformación Digital, ¿no? Dentro del Consejo Interterritorial. Y luego podríamos hablar, por el caso que nos ocupa, de compatibilizar 2 estrategias. El ámbito de cardiología, cardiovascular, que nos atañe ahí, pero es que tenemos que también la estrategia de salud digital, tendremos que ver la comunicación que hay entre las dos, ¿no? Y, desde luego, pues si hay realmente esa comisión de salud digital en el marco del Consejo Interterritorial con los 2 ministerios afectados, o sea, pocos conocimiento tenemos de cuáles son las actuaciones que se están haciendo en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que falta información de qué es lo que estamos haciendo, a dónde estamos llegando y, sobre todo, cómo estamos empleando nuestros presupuestos que anunciamos y que se anuncian en esta Cámara en este ámbito, ¿no? Entonces, mucho por hacer y, sobre todo, por conocer para ser interoperables y, sobre todo, comunicarnos todos. Muchas gracias. Os voy a unir las 2 últimas preguntas en una sola, porque yo creo que están vinculadas. Para acabar, el tiempo nos queda muy poco. Pero respecto a lo que decíamos, yo hace unos años era muy poco optimista con esto, la historia clínica única, etcétera, y la forma que teníamos de alimentarla y tal. Acordaros, los que habéis estado en los hospitales, las historias, algunos descomunales, así, todo en papel. Pero comentábamos que, del mismo modo que teníamos, cuando empezamos Revalmed, que las grandes quejas de los profesionales era que tenían que rellenar con Microsoft o incluso a mano la documentación, etcétera. Hoy, con los sistemas y está vinculado con lo anterior, con los sistemas de inteligencia artificial, la verdad es que va a ser mucho más fácil. Incluso los documentos que peor se gestionan, como son los PDFs y no todos los demás, hay sistemas como el parsing, etcétera, que va a integrarlo y, por lo tanto, va a ser mucho más fácil
a integrarlo. Hay instrumentos para construir una buena historia clínica, lo que hay que buscar es qué es lo que pedimos y cómo lo organizamos. Eso lo decías tú, Rocío. Es decir, que hay que plantear todos esos instrumentos, cómo los utilizamos para una mejor asistencia sanitaria y una mejor política sanitaria. Pero la pregunta, por no extenderme, era los niños, todos, la infancia de 0 a 5 años son como verdaderas esponjitas. De hecho, mucha gente piensa que de 0 a 5 básicamente determina lo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero sin ninguna duda hay un elemento crucial, que es la educación precisamente para la prevención. Lo que aprendemos de pequeños en las escuelas, etcétera, yo creo que hemos dedicado no demasiado esfuerzo a estas cosas, condiciona lo que hacemos de mayores, que es mucho más difícil corregirlo. En vuestra opinión, ¿cuán importante es esa educación precisamente dirigida a la prevención? Y en materia de prevención, lo decías tú, Modesto, creo, o lo decíais los tres, las estrategias europeas, que sabéis que no tienen competencias en sanidad, pero cada vez se meten más y yo creo que hacen bien, van dirigidos casi todo a la prevención, a la igualdad en el acceso, etcétera, etcétera. En la enfermedad cardiovascular, como los expertos nos han dicho, esa prevención es fundamental. Por lo tanto, ¿qué medidas creéis entre la educación, medidas dirigidas a la prevención de la enfermedad, podríamos impulsar? Y con eso acabaríamos esta mesa. Empezamos, ahora sí que vamos a empezar de menor a mayor, como es la regla de esta casa. Rocío, empiezas tú. Bueno, muchas gracias, Rubén. Efectivamente, yo creo que si algo tiene las enfermedades cardiovasculares, si algo tiene es que la inversión precisamente en la prevención creo que tiene muy buenos resultados, ¿no? En otros ámbitos no sucede, ¿no? Pero en este caso creo que es verdad que es una de las particularidades beneficiosas que tiene, porque la inversión en prevención es verdad que es una inversión muchísimo menor que la inversión en cura, ¿no? En aquello que únicamente tiene cura, ¿no? Y entonces creo que efectivamente valen la pena todas las estrategias de prevención, y la prevención funciona muchísimo mejor si es temprana, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que todas las estrategias comunes que vayan en torno a la prevención, al modo de vida, que se inicien en una edad temprana, no solo van a tener buenos beneficios en el futuro, sino que creo que las políticas en torno a esas estrategias de prevención pues van a ser muy beneficiosas y sí van a redundar en la disminución del impacto de las enfermedades cardiovasculares en España y en el mundo, ¿no? Pero sí quería hacer un pequeñito inciso, si no estoy pasando del tiempo, relacionando, ¿no?, la prevención, las estrategias de prevención, insisto, la concienciación sobre el modo de vida, que la concienciación sobre este modo de vida funciona además muchísimo mejor a edades tempranas, sino también uno de los puntos que, a ver si ahora mismo no lo voy a encontrar, que se proponía en el informe de las propuestas, ¿no?, que era... A ver, ahora justo no. Mira, sí. Protocolos de continuidad asistencial para la atención cardiovascular. Y creo que además una de las ponentes, no recuerdo quién, insistía además en la individualidad de estos protocolos, ¿no? Y aquí quería relacionarlo con la pregunta anterior porque creo que es algo que no he puntualizado, ¿no? Que creo que la línea que decía en la retención y la potenciación de todo ese talento que tenemos es efectivamente fundamental, que eso desde luego pasa por una estrategia de financiación y de mejora de I+D+I, pero creo que al mismo tiempo la telemedicina no puede abarcarlo todo, ¿no? Creo que también hay que hacernos la pregunta de lo sensorial, ¿no? Efectivamente es un avance, no sé si fue ayer la noticia de una operación de un médico en Burdeos a 8.000 kilómetros de un paciente oncológico que estaba en Pekín, ¿no? Y efectivamente es algo beneficioso de lo que nos vamos que creo que va a redundar en el beneficio y en el bien común, no solo de España, sino de los avances en general en el mundo, ¿no? Pero quizás la telemedicina a un nivel muchísimo más local, muchísimo más del paciente,
creo que también ahí tenemos que hacernos las preguntas de no sustituir el médico presencial, ¿no? Y creo que aquí entra el punto 1 del decálogo que habéis traído, ¿no? Que es precisamente el de potenciar la atención primaria, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta y potenciar, sí, estos avances en investigación, pero que no hay que perder de vista que, en definitiva, la continuidad y la individualidad de todos esos expedientes pasan precisamente porque cada paciente tenga a su médico, lo tenga de modo sensorial y sea ese médico el que le diga a ese paciente, no por un teléfono en el que tenga que esperar, sino que le diga y que sea capaz de darle todos esos consejos que creo que es lo que, en definitiva, pues va a cambiar la vida de ese paciente, ¿no? Así que creo que hay que hacer ese balance en general con los nuevos retos y que creo que además es posible hacerlo. Muchísimas gracias, Rocío. Modesto. Sí, bueno, yo muy brevemente, yo sí soy partidario de introducir la prevención. Es decir, un niño que lo prepares para andar por la vida, para que tenga una noción de la comida, que tenga una noción de los daños, de lo perjudicial, que tenga una noción de lo saludable, que haga educación física, que la hace, pero no solo. Es decir, que haya una asignatura que sea tan importante como hacer quebrados, yo lo veo. Por cierto, también muy importante, enseñarle a pensar. Es muy importante la inteligencia artificial porque nos ayuda con problemas. Yo soy, como se ve, ya un poco mayor o bastante mayor, y entonces me cogen algunas cosas así un poco mal. Pero vamos, hay cosas que nos vienen a complicar la vida. Todo esto tiene que venir para ayudarte a pensar. Y no se puede sustituir el pensamiento y la reflexión, porque las cosas, claro que tienen soluciones y nos van a ayudar los nuevos, pero que no nos compliquen la vida, porque a veces ves a personas de mi edad o incluso más jóvenes pasando verdaderos viacrucis por ahí porque hay que hacer las cosas online obligatoriamente y resulta que no eres capaz. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Modesto. Sí, Elvira. También muy brevemente, totalmente de acuerdo en trabajar el ámbito de la prevención desde edades pequeñitos, o sea que y sobre todo se recogía en el informe en las conclusiones la adaptación de los planes de estudio, ¿no? Para trabajar en la educación para la salud. A todos nos viene a la mente pues a Valentín Fuster recomendando pues lo bueno que es el ámbito de la educación para la salud y esos hábitos de vida, de alimentación saludable y de vida saludable, ¿no? Desde luego la prevención es una pata coja que tenemos en la práctica asistencial, estamos más centradas en el agudo y de ahí un poco lo relaciono también con el nuevo modelo de atención primaria que nos tenemos que dar y cómo hay que fortalecer la prevención o los presupuestos que vayan más destinados también a la parte de la prevención sanitaria y luego en línea con la evaluación, pues algo que tenemos ahora mismo en el Congreso, que es la Ley de Agencia de Salud Pública, y nosotros hemos incorporado la evaluación de políticas sanitarias para que también en el ámbito no solo de la prevención, sino de las enfermedades cardiovasculares que nos atañen, pues que tengamos un organismo independiente que vele y trabaje también por el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. Y termino, como empezaba, agradeciendo la enorme oportunidad que me ha dado de compartir y de aprender con el grupo de expertos y con la moderación de mi querido Rubén Moreno para estas conclusiones. Muchas gracias. Pues un millón de gracias a los tres. La verdad es que ha sido un placer el poder compartir con vosotros esta mañana y en seguir haciéndolo a partir de ahora. Os invito a tomar vuestro asiento para que podamos ya cerrar el acto.
Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una jornada muy productiva, especialmente porque hemos dejado a los legisladores, 3 de los cuales los hemos tenido aquí esta mañana, pues un campo abierto para que puedan trabajar. Os lo digo de verdad, cuando uno está en esta Cámara o en el Senado, a veces le cuesta encontrar iniciativas. Podría uno no confesarlo, pero es así. Entonces, en lugar de leer un periódico y ver el último problema que se ha producido, a veces, como en el sistema sanitario, deberíamos empezar a pensar en sentarnos, pensar en el futuro, no en esta tarde, etcétera, etcétera. Si el sistema sanitario empezó para agudos y casi sigue diseñado así, hay que empezar a pensar en los crónicos. Aquí en esta casa también hay que empezar a pensar en el futuro. Yo quisiera agradecer a Bioinnova, desde luego, esa capacidad enorme que tiene de organizar eventos como este, no solamente quienes estáis aquí presentes, sino también quienes nos siguen en streaming, a Borja y a Justo y a todo el equipo, que es enorme, merece la pena conocerles, a las 8 compañías que hacen posible esto. Las cosas son así. Muchas veces sin esas compañías, unas veces son unas, otras son otros, sería muy difícil organizar, no un acto como este, que por supuesto, me refiero a todo el trabajo que ha habido detrás durante estos meses. Eso es importante reconocerlo y agradecerlo. Por supuesto, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y, en particular, la Universidad Europea de Madrid. Por cierto, el otro día la taxista, la pobre, me llevó al Alfonso X. En fin, hay tantas universidades en Madrid y la verdad que eso es maravilloso, que realmente puedan integrarse en la sociedad, a desarrollar no solamente buenos profesionales, sino también en participar en este tipo de actividades. Y, por supuesto, los 22 expertos. Yo de algunos he aprendido muchísimo. Todos saben tienen enormes condiciones humanas, profesionales, etcétera. Nos han enseñado que la división no es atención primaria especializada. Hemos tenido, yo por lo menos en la Comunidad Valenciana, directores de primaria y directores de especialidad. Nos hemos enterado que hay algo más que la medicina hospitalaria. También está la extrahospitalaria, como algunos de los expertos que nos acompañaban. Lo cierto es que han trabajado todos contrarreloj, en tiempo récord, de forma muy operativa y muy ejecutiva. Y yo eso quisiera agradecerlo porque el resultado es el informe que tenéis en la mano. A las asociaciones de pacientes, veo por ahí a Pilar, yo quería decirles una cosa, también es una confesión de parte, ahora que estoy un poco más alejado de la política, de la que yo creo que uno nunca acaba de marcharse, y es que los políticos no hacemos solo las cosas porque sean buenas o justas. A veces necesitamos la información de la gente e incluso la presión de la gente. Y tanto es así que el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 11, establece eso, precisamente. Algo que es tan criticado. No, es que los políticos no debes influir en ellos. Los políticos necesitan escuchar a la gente. Y se puede hacer de forma natural o de forma organizada. Es una reivindicación que hago en esta Cámara, que es la de la casa de todos. En esta jornada hemos presentado un diagnóstico, lo ha hecho Justo, un diagnóstico claro sobre los retos que tiene planteada la enfermedad cardiovascular. Se han identificado áreas clave donde es necesario avanzar. Se han propuesto medidas concretas que los expertos nos han dicho que, si son adoptadas, creemos que van a tener un impacto real en la mejora de la atención y la prevención de estas enfermedades. Y ahora es el momento de pasar a la acción, a las instituciones, en eso incluyo también a los ministerios, al Gobierno, y a los legisladores, que al final son los que hacen las normas por las que nos guiamos todos, a considerar estas propuestas y a trabajar juntos para implementar esos cambios. Solo ese esfuerzo coordinado, en el que todos debemos sentirnos comprometidos, va a permitir que tengamos un sistema nacional de salud que sea más eficiente, que lo necesitamos, y más equitativos.
Agradezco y agradecemos en nombre de la organización el compromiso y las aportaciones que ha hecho todo el mundo desde la convicción que esas acciones van a permitir mejorar la salud cardiovascular de España. Muchísimas gracias a todos y ahora creo que hay un cóctel justo. Sí, creo que hay una foto también, es natural, y después un cóctel. Muchísimas gracias.